Shalom, amada iglesia, que el Eterno les bendiga. Es una honra el poder estar compartiendo con ustedes una enseñanza, y quiero primeramente agradecer al Eterno por esta oportunidad y también a mis apóstoles por darme el honor de poder compartir la palabra del Señor. Quiero pedir perdón públicamente, primeramente, porque a veces uno pasa por un tiempo donde el Señor tiene que hacerte ver que tú verdaderamente dependes de Él. Y yo he pasado un tiempo así, he estado 6 semanas desconectado del Señor, y todo por cuestión trabajo. Pero verdaderamente se puede notar que cuando uno se aparta del Señor, de la luz del Señor, uno está perdido totalmente. Y verdaderamente solamente es el Señor sanando, ¿no? Lo comentábamos ayer con mi apóstol y me decía de que muchas veces el trabajo no lo es todo, el dinero no lo es todo. Primero es la familia, y el primer territorio que uno tiene que conquistar para el Señor es la familia. Entonces yo he estado dejando a un lado todo esto, pero ha sido un tiempo para poderme dar cuenta que verdaderamente más vale estar un día en su presencia con el Señor que 1000 fuera de ella. Entonces me puedo dar cuenta de que verdaderamente el Señor siempre nos está de una u otra manera exhortando y dando a entender a nosotros que sin Él no somos nada. Entonces quiero pedir perdón primeramente al Señor y perdón a toda la iglesia por haber estado un tiempo alejado de todo y de estar un poco apático ante las cosas del Señor. Yo sé que el Señor me ha perdonado, sé que el Señor ha cambiado mi vida de una manera diferente, y sé que verdaderamente lo importante de todo es que el Señor esté en nuestra vida, en nuestro corazón, en nuestra alma, y que su presencia nunca se aleje de nosotros, porque si se aleja ya no somos luz, y Yeshua es luz, y esa luz tenemos que nosotros reflejarla y llevarla incluso hasta en nuestro rostro, y podemos darnos cuenta de que somos seres humanos que fallamos. Y por eso les pido perdón también a ustedes, hermanos queridos, por este tiempo de haber estado separado, de no haber estado más con ustedes, de no haber estado más con mis apóstoles cuando ellos más necesitaban. Así que quiero dar gracias a Dios primeramente por todo lo que Él ha hecho en mi vida. Amén. Y luego traerles también una enseñanza sobre la parashá número 4, Vayera. ¿Qué significa Vayera? Que es entrar en el contrato con Yahweh. Entonces yo quiero otra vez entrar a ese pacto con el Señor, renovar el contrato con Yahweh. Amén. Empezaré orando. Gracias, Padre, por este día, Señor. Gracias por tu presencia en nuestras vidas, bendito Dios. Gracias porque tú nos haces entender que sin ti no somos nada, bendito Dios. Gracias, Padre, por todas las enseñanzas, Señor, que nos has hecho pasar, bendito Dios, por todas las tribulaciones, Señor, que hemos pasado, Señor, por todas las situaciones, Señor, que uno pasa, bendito Dios. Es para darnos cuenta, bendito Padre, de que sin ti no somos nada, bendito Dios. Y una vez más esta palabra que voy a entregar, Señor, está basada justamente en eso, en que nosotros debemos estar pegados, Señor, a tu palabra, Señor, que no debemos de romper nuestro pacto, bendito Dios, que no debemos, Señor, quebrantar los mandamientos, Señor, que tú nos has mandado, bendito Dios, a cumplirlos, Padre. Gracias, Yeshua HaMashiach, por esta nueva oportunidad. Gracias, Señor, por todo lo que nos entregas, Señor. Gracias porque sé que tú vas a renovar, Señor, tu pacto en nuestras vidas, bendito Padre.
Gracias, Yeshua HaMashiach, por todo lo que nos entrega, Señor. Y que esta enseñanza, Señor, que hoy me toca dar, Padre, sea enseñanza tuya de lo alto, Señor, y que sea tu voz hablando y no la mía, Señor, que sea palabra tuya y no palabra de hombre, Padre. Te doy gracias, Yeshua, por este tiempo precioso. Gracias por todos aquellos que se van a conectar, Señor, y que van a poder recibir de esta palabra poderosa, esta palabra que va a cambiar nuestras vidas, bendito Dios. Gracias, Padre bendito, por este tiempo precioso, Señor. Gracias por la vida de nuestros apóstoles, Señor, por bendecir su familia, su hogar, su familia y todo lo que hacen ellos, bendito Dios, y bendecir a cada uno de los hermanos que están ahora conectados, Señor, y que están sedientos, Señor, de esta palabra y más que nada de tu palabra, Señor, de tu Torah, Padre, porque tú eres la Torah viviente, bendito Dios. Gracias, Yeshua, por todo. Y también te pido por los hermanos, bendito Padre, de Odres Nuevos, Señor, que van a estar conectados, Señor, y van a ver esta enseñanza, bendito Dios, que seas tú guardándoles, Señor. Bendice su vida, su hogar, su familia, Señor. Guárdalos, Padre, de toda enfermedad, bendito Dios. Guárdalos, Señor, de esta pandemia, Señor. Te pido por cada una de las personas, Señor, que están padeciendo, papá, Señor, que seas tú guardándolos y bendiciéndolos en todo lugar, en todo momento, Señor. Transforma su vida, Señor, que llegue una palabra de aliento para cada uno de ellos, Señor. Gracias, Yeshua HaMashiach. Gracias por todo lo que tú nos entregas, papá, porque tú nos mandaste a hacer luz, bendito Dios. Y en este tiempo de pandemia, Señor, tú eres la luz, bendito Dios, y todos aquellos que aún no te conocen, Señor, puedan transformar su vida, Señor, a través de tu palabra, bendito Dios, en el nombre de Yeshua HaMashiach. Y también te pido, Señor, por el corazón de todos los hijos de Israel, bendito Dios, que sean, Señor, transformados, Señor, y que sean llevados a tu reino celestial, bendito Dios. Guarda tu tierra, Israel, Señor, y guarda, Señor, a cada uno de ellos, Señor, a cada uno de los atalayas, Padre, que están llevando tu palabra, bendito Dios, a todos los confines de la tierra, papá. Gracias, Yeshua HaMashiach, por este tiempo precioso. Gracias te damos por tu palabra. Amén y amén. La parashá de hoy se llama Vayera, y que significa entrar al contrato de Yahweh. Como lo decía antes, ¿no? Muchas veces tenemos que estar preparados porque el mismo hecho de estar en el trabajo, el mismo hecho de estar en otras actividades hace que nos consuma más tiempo, incluso no tener tiempo ni para la familia ni para estudiar de la palabra. Y eso se nota porque uno se llega a apagar. Esa luz que uno tiene encendida se llega a apagar si uno no la cuida, y estamos muchas veces siendo como las vírgenes insensatas. No estamos llenando el aceite a nuestra lámpara, y eso es lo que sucede. Amén. Entonces les quiero compartir en Génesis 18 del 1 al 24, y dice la palabra del Señor así. Después Elohim se le apareció en el encinar de Manré, estando él sentado a la puerta de su tienda al mediodía. Y alzando sus ojos miró, y he aquí 3 varones erguidos frente a él. Al verlos corrió a su encuentro desde la puerta de su tienda y se postró a tierra, y exclamó: Oh Adonai, si he hallado gracia ante tus ojos, no pases de largo junto a tu siervo. Tráigase agua y laven vuestros pies y refrescaos bajo el árbol. Traeré pan para que os sustentéis, pues por eso habéis pasado junto a vuestro siervo, y luego seguiréis adelante. Contestaron: sea así, haz lo que has dicho. Abraham se apresuró a entrar a la tienda de Sara y le dijo: toma pronto 3 medidas de flor de harina, amásalas y haz tartas. Enseguida, corriendo hacia la vacada, Abraham tomó un becerro tierno y bueno y lo dio al mozo, quien se apresuró a aderezarlo. Juntamente con el becerro que había aderezado, tomó también cuajada y leche y lo presentó ante ellos.
y mientras él se mantenía de pie junto a ellos, debajo del árbol, ellos comían. Después le dijo: ¿Dónde está Sara tu mujer? Y respondiendo dijo: He aquí, está en la tienda. Y dijo: Cuando vuelva a verte, según el tiempo señalado, Sara tu mujer tendrá un hijo. Y Sara, que estaba detrás de él junto a la entrada de la tienda, lo oyó. Ahora bien, Abraham y Sara eran ancianos, entrados en días, y a Sara le había cesado la costumbre de las mujeres. Y Sara rió para sus adentros, pensando: habiendo envejecido, ¿tendré dicha, siendo mi señor un anciano? Y dijo Adonai a Abraham: ¿por qué rió Sara diciendo para sus adentros: daré a luz cuando ya he envejecido? ¿Carece de fuerza una palabra que viene de Elohim? Al tiempo señalado volveré a ti y Sara tendrá un hijo. Pero Sara negó diciendo: no me he reído, pues tuve miedo. Pero él dijo: no, realmente te has reído. Y levantándose de allí, aquellos varones tendieron la mirada a Sodoma, y Abraham caminaba con ellos acompañados. Y Adonai se dijo: encubriré a Abraham lo que voy a hacer, porque ciertamente Abraham llegará a ser una nación grande y fuerte, y en él serán benditas todas las naciones de la tierra, porque lo he escogido para que instruya a sus hijos y a su casa después de él, a mantenerse en el camino de Adonai, practicando justicia y derecho, a fin de que Adonai cumpla sobre Abraham todo cuanto le ha predicho. Y dijo Adonai: el clamor contra Sodoma y Gomorra ha sido multiplicado y sus pecados son muy graves, así que he descendido para ver si en todo han obrado según el clamor que llega hasta mí, y si no, lo sabré. Y los varones se volvieron y se encaminaron a Sodoma, pero Adonai permanecía con Abraham. Y acercándose a Abraham dijo: ¿destruirás al justo con el impío, y será el justo con el impío? Quizá haya 50 justos en medio de la ciudad. ¿Barrerás y no perdonarás al lugar por causa de los 50 justos que estén en medio de ella? Hacemos un paréntesis, ¿no? Y podemos ver que prácticamente Abraham estaba cumpliendo con los pactos del Señor. Podemos ver que él también era hospitalario, porque él le ofreció a los 3 varones que llegaron, ¿no?, a darle la noticia, ¿no?, de que en su vejez iba a tener un hijo, ¿no? Entonces podemos ver aquí también que Abraham estaba guardando bien los pactos, porque si nosotros guardamos los pactos, tendremos bendición. Y Abraham ya estaba predestinado a ser padre de naciones, porque el Eterno así lo quería. Amén. Entonces podemos ver que si nosotros guardamos bien la Torá, tenemos que estar activos, tenemos que estar cumpliendo los mandamientos, pero de una forma activa, no pasiva, porque si es pasiva, pasa lo que les dije al principio: uno se va apagando, y ese aceite no llena nuestras lámparas y la luz se va apagando. Amén. Entonces tenemos que tener muy claro que tenemos que cumplir los mitzvot de Yahweh, sin importar el coste, porque muchas veces dejamos, ya tendremos tiempo, que siempre evadimos, y cuando nos toca hacer algo ya nos vemos con el tiempo cumplido y no nos da tiempo muchas veces a realizar lo que verdaderamente el Eterno quiere, y lo vamos dejando y nuestra luz se va apagando. Entonces tenemos que ser aprobados delante de Yahweh, entrando en sus pactos, entrando en los pactos de Elohim. Amén. Hay una palabra en Lucas 14, lo voy a buscar para leérselos. Lucas 14,
del versículo 25 al 34. 25 al 34. Dice: caminaban con él grandes multitudes, y volviéndose les dijo: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y a su madre, y a la mujer, y a los hijos, y a los hermanos, y a las hermanas, y aun a su propia vida, no puede ser mi discípulo. Cualquiera que no carga su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula el costo para ver si tiene con qué terminar? No sea que habiendo puesto el cimiento no pueda terminar, y todos los que vean comiencen a hacer burla de él, diciendo: este hombre comenzó a edificar, pero no pudo terminar. ¿O qué rey que marcha a hacer guerra contra otro rey y no se sienta primero a deliberar si puede hacer frente con 10,000 al que viene contra él con 20,000? Y si no, estando todavía lejos de él, envía una embajada y pide condiciones de paz. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncie a todas sus posesiones no puede ser mi discípulo. Amén. Y continúo, el 34. Buena es la sal, mas si la sal se vuelve insípida, ¿con qué será sazonada? Ni para la tierra ni para abono es útil, y la echan fuera. El que tiene oídos para oír, que oiga. Amén. Entonces aquí podemos ver que tenemos que pagar un precio como discípulos, así como Yeshua pagó el precio. Si verdaderamente Yeshua, siendo Hijo de Dios, pagó el precio de nuestros pecados, amén, ¿por qué también nosotros no podemos hacer ese esfuerzo de pagar ese coste de ser discípulos del Señor? De pagar, quiero decir, con el pagar el coste, quiero decir que dejemos a un lado las cosas del mundo, que dejemos a un lado nuestra vanagloria, que dejemos a un lado todos nuestros pecados, que dejemos a un lado todas las cosas que no vienen a bien, las cosas que no nos edifican, y que podamos centrarnos en la palabra del Eterno, porque hay recompensa, y podemos ver que es el precio del discipulado el que nos da, o sea, el poder pagarlo nos da la gloria del Eterno. Solamente Él puede darnos la bendición si cumplimos sus misbot, pero si pagamos también el coste como discipulados, si dejamos atrás todo, si nos volvemos otra vez al Señor, hacemos teshuvah, hacemos arrepentimiento. Amén. Entonces podemos ver aquí que Yeshua, Él es el gran maestro. Podemos ver que Él seguía el ejemplo del Padre, y Él no tuvo en ningún momento ningún tipo de pecado, pero nosotros también podemos hacer lo mismo imitándole a Él. Amén. En guardar sus acciones, en poder hacer lo que Él hacía, compartir de la palabra, poder tener ese carácter, poder guardar sus enseñanzas, tener los atributos que Yeshua tenía, pero también no solamente con eso, también tenemos que tener las acciones que tenía Él, porque Él no era una persona que estaba quieta, que no estaba pasiva. Él se movía y Él llevaba la palabra a todo aquel que necesitaba. Amén. Entonces podemos ver también que Yeshua estaba buscando a las ovejas perdidas de Israel. Y si nos podemos dar cuenta, nosotros somos esas ovejas. Nosotros somos aquellos que estamos sedientos por guardar los misbot, los mandamientos que el Eterno envía. Y hay muy pocos, porque mucha gente los ha desechado, mucha gente que los ha conocido los ha desechado, y te aseguro que no es bendición para todos aquellos que han dejado. Al contrario, vendrá maldición y
Y pobre de ellos, verdaderamente, ¿no? Me da mucha tristeza de saber que muchas personas han conocido al Señor y luego se han alejado, pero que el Señor tenga misericordia de cada uno de ellos y que vuelvan otra vez al redil, que vuelvan otra vez a sentir eso que sentí yo, porque ayer cuando oraba con mi apóstol tuvimos un tiempo, ¿no? de poder liberarnos de todo eso, ¿no? Yo sentía que algo me quemaba por dentro y era que la presencia del Señor ya no estaba en mi vida y eso era lo que me dolía. Entonces tenemos que ser verdaderamente discípulos del Señor. Eso es lo que nos dice esta parashá, que volvamos otra vez a renovar el pacto con Yahweh, que entremos en ese contrato que hemos firmado nosotros, amén, que podamos estar en el libro de la vida y que no nos apartemos de su camino. Eso es lo que nos quiere decir esta parashá. En Lucas capítulo 9, en Lucas capítulo 9, que está un poquito más atrás, 57, 62 es el versículo, del 57 al 62. A ver que lo encuentre, al 62. Dice la palabra del Señor así, amén. Y mientras iban por el camino, alguien le dijo: te seguiré a donde quiera que vayas. Yeshua les dijo: las zorras tienen guarida y las aves del cielo nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Aquí podemos darnos cuenta de que verdaderamente muchas veces el Señor nos llama, ¿no? Pero no todos estamos comprometidos con el llamado. Entonces tenemos que una vez que guardamos el pacto con el Señor, tenemos que también guardar nuestro llamado. Amén. Y continúa así. Y dijo a otro: sígueme. Pero él le dijo: Señor, permíteme ir primero a enterrar a mi padre. Le dijo: deja que los muertos entierren a sus muertos, y tú anda, proclama el reino de Yahweh. Aquí podemos ver que habla de los muertos espirituales, ¿no? De todas aquellas personas que están muertas espiritualmente, que aún no han conocido al Señor y que aún están por entrar y firmar ese pacto con el Eterno, que aún están a tiempo. Para todas las personas que aún no han podido reconciliarse con el Señor, que lo hagan, porque los tiempos son cada vez más cortos. A otro le dijo: te seguiré, Señor, pero primero permíteme despedir a los que están en mi casa. Pero Yeshua dijo: ninguno que puso la mano en el arado y mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Amén. Entonces aquí podemos ver que verdaderamente, si le vamos a seguir, sigámoslo con toda convicción, con todas nuestras fuerzas, y que solamente el galardón que tiene Él será la vida eterna, que es el gran galardón que tenemos de parte de Dios en nuestras vidas. Amén. Entonces tenemos que comprender, tenemos que entender la Torah, tenemos que entender que el Eterno nos da la sabiduría. Entonces solamente así podemos entrar en acción y podemos estar renovando ese contrato con Yahweh cada día, guardando ese pacto que hemos hecho con Él, guardando sus mandamientos. Un discípulo de Yeshua es verdaderamente discípulo cuando las palabras que Él dijo las guarda, las enseñanzas que Él en su momento dio las guarda, y luego todas esas palabras y esas enseñanzas las vuelve acciones, o sea, es compartir con otras personas. Eso es ser verdaderamente discípulo de Yeshua. Nosotros representamos el carácter y la autoridad de Yeshua. Amén. Si somos sus discípulos, sus verdaderos discípulos. Amén. Podemos ver que Yeshua es nuestro gran rabino. Él es la Torah viviente. Amén. Nosotros también tenemos que seguir
como ese maestro. ¿Por qué? Porque Él nos da todas las enseñanzas y podemos ver en los versículos que hemos leído si verdaderamente estamos siguiendo al Señor o no lo estamos siguiendo, como discípulos o no. Entonces, Él quiere que guardemos la voluntad del Padre. Amén. Que entremos a los pactos con Yahweh y hacer como hizo Abraham, guardar la voluntad de Elohim en un mundo imperfecto. Yo sé que para muchos dirán, es imposible por todas las distracciones que hay, pero no hay que distraerse, hay que estar en la línea, estar orando, intercediendo, ayudando, para que el Señor nos ayude y que podamos seguir adelante para poder obtener ese galardón que es la vida eterna. Amén. Les voy a dejar varias citas para que ustedes puedan luego ver que lo que decía Yeshua de que lo sigamos pues está realmente en la Biblia, ¿no? Podemos verlo en Juan capítulo 4 versículo 34, en el capítulo 5 versículo 19, en el mismo capítulo 5 el versículo 30, en Juan capítulo 8 del 28 al 29. Entonces aquí podemos ver que al Eterno le agrada que nosotros guardemos sus mandamientos. En cada uno de estos versículos que le he dado es para que ustedes puedan luego en casa compartir y que ustedes puedan leerlo y darse cuenta de que verdaderamente esta parashá está basada en que nosotros tenemos que estar constantemente guardando el pacto y renovando el pacto con el Señor, ese contrato que hemos firmado con Él. Amén. Y porque Yeshua pagó el precio, Yeshua pagó el precio por nuestras vidas, y ese es el pacto que tenemos con Él, con la sangre derramada por el Mashiach en la cruz del Calvario. Él, siendo hijo de Dios, pudo haber transformado todo y haber no querido estar en la cruz, pero sin embargo Él siguió la voluntad de su Padre. Amén. Entonces nosotros no somos menos para no hacer la voluntad del Padre, y más aún conociendo de la palabra, y más aún conociendo de la Torá, conociendo cómo es Yeshua. Amén. Nosotros tenemos que tener muy claro que Dios, el Señor, nos puso como cabeza y no por cola, y eso hay que tenerlo muy claro para todas las situaciones en la vida, para todas las áreas de nuestra vida. Amén. Él quiere lo mejor para nosotros y nosotros tenemos que buscar lo mejor, que lo mejor es Él. Amén. Tenemos que cambiar esa mentalidad occidental que tenemos que ser como aquellos judíos que tienen una mentalidad diferente. Ellos primero obedecen y después obtienen la recompensa. Y nosotros queremos primero obtener la recompensa y después obedecer. Esa es la mentalidad que tenemos que cambiar. Tenemos que tener mentalidad de judío. Mentalidad occidental queda desechada en esta hora. Podemos ver en Mateo 12, capítulo 12 de Mateo, el 50, lo voy a buscar y lo leeremos. Y dice así, de esta manera, la palabra del Señor. Y extendiendo su mano sobre sus discípulos, dijo: He aquí mi madre y mis hermanos, porque todo el que haga la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano y hermana y madre. Entonces aquí podemos ver que verdaderamente el Señor se agrada si nosotros guardamos su voluntad, si renovamos el pacto cada día con Él. Amén. Nosotros tenemos que ser obedientes como fue Abraham, porque solamente al ser obediente tenemos recompensa. Y la obediencia de Abraham podemos ver que trajo
la recompensa. ¿Y cuál fue la recompensa? La presencia de Yahweh en su vida. Tenemos que tener el corazón circuncidado y dejar todo aquello que no nos conviene detrás. Y poner, como dice la palabra del Señor, poner las manos en el arado y mirar siempre hacia adelante y no hacia atrás. Porque solamente hacia adelante se puede construir. Amén. Cada vez que el Eterno entra en el contrato con el hombre, se manifiesta de diferentes maneras, tanto en el tiempo como en el espacio. Podemos ver que la mayoría de los hombres de Dios, la mayoría de los grandes padres de toda la humanidad, de toda la historia, ellos siempre han estado renovando el contrato con el Señor, siempre. Y el Señor se ha manifestado en diferentes maneras, a cada uno de una forma diferente y un espacio diferente. Por ejemplo, a Moisés se le reveló en el monte Sinaí, en una zarza ardiente, y así puedo nombrar un sinnúmero de acontecimientos que pasaron, ¿no? Ahora, el Eterno también nos manda a que seamos guardianes de ese contrato que tenemos. No debemos retrasar el cumplimiento del llamado. Y es lo que me pasaba a mí. Yo hablando con mi apóstol, él me decía: hijo, el trabajo muchas veces hace que trunque tu llamado. Y es verdad. Y aquí otra vez lo vuelve a rectificar, ¿no? Esta parashá a mí me ha impactado muchísimo porque justamente ayer cuando estuve reunido con mi apóstol, él me decía eso y se vuelve a cumplir, ¿no? Tenemos que ser guardianes de ese pacto, guardianes de ese contrato, porque solamente así podemos ver el cumplimiento de nuestro llamado. Pero si no somos guardianes y no cumplimos con el pacto y no cumplimos con ese contrato que hemos hecho con Yahweh, nuestro llamado se verá truncado. Amén. Y esto lo podemos ver en Deuteronomio 23. Voy a ir un poco rápido para no extenderme mucho. Deuteronomio 23, capítulo 23. Del 21 al 23. Vale. Y dice así la palabra del Señor. El 23, del 21 al 23. Cuando hagas algún voto a Yahweh, tu Elohim, no tardes en cumplirlo, porque ciertamente Yahweh, tu Elohim, lo demandará de ti y te será pecado. Pero si te abstienes de formular votos, esto no será pecado. Mas lo que salga de tus labios lo guardarás y cumplirás conforme prometiste a Yahweh, tu Elohim, pagando la ofrenda que voluntariamente prometiste con tu boca. Así que, amados hermanos, si hemos hecho un pacto, si hemos abierto nuestra boca y hemos hecho un pacto con el Señor, guardémoslo. No seamos insensatos, no seamos como aquellas vírgenes imprudentes. Estemos siempre poniendo aceite en nuestra lámpara para que esa luz esté brillando. Amén. Que el Eterno te bendiga, que espero que esta porción de la palabra te sea de gran bendición. A mí me ha sido de gran bendición y me está haciendo recordar de que cada día debemos renovar nuestro pacto con el Señor, que tenemos que tener el carácter de Yeshua, que tenemos que ser el reflejo de Yeshua. Amén. Que tenemos que guardar nuestros mandamientos, tenemos que cumplirlos a cabalidad, porque solamente así el Eterno pondrá sabiduría en cada uno de nosotros. Amén. Así que, amado hermano, guarda la Torá, porque
es lo mejor que el Eterno nos ha entregado. Lo que está escrito en la Biblia no lo digo yo, lo dice Yahweh, y todo lo que dice Yahweh se cumple. Así que, amado hermano, espero que sea de gran bendición esta parashá, y que podamos ser como aquellos diligentes de llevar la palabra, como Abraham cuando fue diligente, atendiendo, dando hospitalidad. Fueron ellos muy rápidos, entregándole lo mejor que ellos tenían. ¿Por qué? Porque eran 3 ángeles que venían de parte del Señor, y así debemos de ser nosotros, diligentes en todo. Amén. Y no quedarnos atrás, porque si miramos hacia atrás nos va a pasar lo que le pasó a la mujer de Lot, y nos quedaremos estáticos muchas veces, porque mirar hacia atrás es mirar hacia el pecado, y ahí es cuando tú ya te paralizas. Amén. Que sea de gran bendición. Un abrazo, que Dios los guarde, que Dios traiga una palabra de aliciento para cada uno de ustedes, y eso, que nos acordemos siempre de renovar nuestro pacto con Yahweh. Shabbat Shalom en este día. Que Dios le bendiga, amada iglesia. Un abrazo.